Estamos en el Hotel Miguel Ángel de Madrid en la presentación del nuevo libro del escritor y director del periódico El Distrito, Jesús Ángel Rojo Pinilla, Grandes traidores a España. Sin el hecho de estar permanentemente defendiendo, no ya la historia, sino defendiendo la esencia y la actualidad de España, que lo hace en sus libros, lo hace en sus periódicos, lo hace en sus programas de radio, lo hace en otro tipo de programas, ¿verdad?, que yo creo que en breve veremos, pero bueno, lo hace como una actitud vital que yo creo que es totalmente de agradecer viviendo los momentos en los que vivimos. Yo quiero darle las gracias a Jesús Ángel, quiero darle las gracias, por supuesto, a la Dirección General del Hotel Miguel Ángel, que bueno, nos ha recibido en su casa y nos ha puesto todas las facilidades para poder realizar este acto, a la Denominación de Vinos de Origen de Madrid por patrocinar este evento, con lo cual ha sido posible hacerlo en estas condiciones y en esta sala, ¿no?, y con todo lo que van a ver ustedes. Quiero agradecer también a Radio Internacional 92.9 en FM, a la televisión Madrid 33, Más 33, que están emitiendo en directo. De hecho, el acto, parte de esas cámaras que ven, son precisamente de esa retransmisión en directo. Y quiero empezar ya con lo que es la presentación oficial de este libro, Grandes traidores a España. Van a ver muchos grandes traidores, van a ver lo que han hecho en ese libro. Van a ver además cómo ni siquiera con ellos han sido capaces de destruir la historia de España. Son capítulos que por desgracia no se están enseñando en estos momentos, ni estos ni los de cuando éramos invencibles, ni lo malo ni lo bueno, porque por lo visto nos hemos convertido en un país que ha decidido que la historia es casi mejor esconderla, la buena y la mala. No va a ser que alguien la conozca, quiera repetir la buena y quiera no aprender de la mala. Parece que estamos en eso. Yo había simplemente seleccionado algunas frases que hablan precisamente de lo que está hablando este libro. Yo vengo de Asturias, vengo de Gijón. Entonces, bueno, pues Jovellanos como que tira un poco, ¿no? Gaspar Melchor de Jovellanos dijo aquello de sigo la santa y justa causa que sigue mi patria y que todos hemos jurado defender. No sé yo cuántos hoy en día serían capaces de decir esta frase. Jovellanos también dijo, y esto tiene mucho que ver con este libro, admiro a quien defiende la verdad y se sacrifica por sus ideas, pero no a quienes sacrifican a otros por sus ideas. La segunda parte de la frase se la podríamos aplicar a uno que ocupa el último capítulo de este libro, porque a quien está sacrificando es a quien dice defender, y me refiero por supuesto a Puigdemont, y me refiero por supuesto al daño que está haciendo a esa parte de España llamada Cataluña. Julián Marías dijo otra frase: lo que más me inquieta es que en España todos se pregunten qué va a pasar y casi nadie se pregunta qué vamos a hacer. Y Julián Marías, hablando de la historia, también dijo: es muy grave el olvido de la historia o su deformación, porque la realidad siempre se venga del que no cuenta con ella. Bueno, por todo ello yo creo que es importantísimo este libro y sobre todo empezar a hacer patria, ya sea en forma de cultura, ya sea en forma de literatura, ya sea en forma de periodismo, ya sea en forma de actitud personal, porque estamos bastante necesitados. Yo quiero presentarle a Carlos Peñaloza, economista, representante del Gran Capitán Ediciones, que es bueno, el que está haciendo posible precisamente este tipo de libros. Ya es el tercero, van bien en ventas, pero desde luego hay que agradecerle el hecho de que emprendiese esta aventura. Me alegra mucho estar tan cerca de Carlos, porque la verdad es que a pesar de que trasegamos en los medios de comunicación, nunca había tenido la oportunidad de estar tan cerca de ti. Es un placer conocerte. Señoras y señores, para mí hay un dicho que dice que los amigos son la medicina de la vida, que vivir sin amigos es no vivir. Esta es una reunión de amigos que tienen por objetivo fundamentalmente reconocer algo muy interesante en este instante de la historia de España, y es que definitivamente la multitud ha sido en todas las épocas de la historia arrastrada por gestos, por el exacerbamiento de sus emociones más que por sus ideas, y es lo que estamos viendo en este momento, como tú lo soslayabas, pero lo entendíamos perfectamente lo que está ocurriendo en nuestra querida Cataluña. Carlos, si te parece, sí, vamos a ver el vídeo que hemos preparado. Perfecto. Precisamente sobre el libro. Te devuelvo la palabra y lo vamos comentando. Perfecto, veo que eres un extraordinario moderador, como siempre en la tele, y de donde los haya, vamos a verlo y luego les explico exactamente en qué consiste esta aventura de la editorial El Gran Capitán. Muchas gracias, Carlos. El que no ama a su patria, no ama nada. Grandes traidores a España, desenmascara a los Judas que la historia ha convertido en héroes. Un pueblo puede sobrevivir a sus enemigos, pero no a la traición de sus gobernantes. ¿Por qué en nuestras escuelas los más infames, genocidas, racistas y sediciosos son venerados como auténticos héroes? ¿Por qué personajes que pretendían el exterminio de los españoles son homenajeados con plazas, calles y colegios en España?
Descubre a los traidores que cambiaron para siempre el rumbo de nuestra historia. Porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. El talento se sustenta fundamentalmente en que cualquiera puede hacer historia, pero solo un gran hombre puede escribirla siempre y cuando esté documentado. Y esto es lo que pretendemos hacer hoy en la figura de Jesús Ángel Rojo con el libro Los grandes traidores a España y en sucesivas ediciones de otros autores que tengamos nosotros a bien después de pasar un examen en el que fundamentalmente el objetivo sea el libro histórico educativo que aporte un gran valor cultural a nuestra sociedad del siglo XXI. El propósito es trasladar al lector las semblanzas de nuestros antepasados de una forma sencilla y fácil, muy fácil de entender, sobre todo por la gente joven, y esta editorial lo que pretende es que mediante biografías, ensayos, estudios o memorias podamos entender nuestras raíces. Me decía una de las gestoras, yo creo que la máxima gestora de esta editorial, que es Roxana Romo Fuentes, la esposa de Jesús Ángel Rojo, que solo queremos buenos libros, que tras leer la primera frase el lector solo piensa en cómo sigue. El Gran Capitán Ediciones es la plataforma perfecta, por lo tanto, para llevar los hechos históricos a todos los rincones de nuestra sociedad, porque eres parte de la historia, con nosotros la volverás a vivir. Ese, digamos, sería el lema de esta editorial, de la editorial El Gran Capitán, porque realmente hacemos historia. Y aquí yo lo que quiero decir es lo siguiente, porque en España se publican anualmente 66.000 títulos, 66.000. De los 66.000, ¿cuáles son realmente educativos o son absolutamente constructivos? Pues muy pocos, hay mucha basura. Por eso yo quiero simplemente con un pequeño pensamiento transmitir la filosofía y el sentimiento de esta editorial que dice: la mariposa vuela, destella colores, todos la miran. Esas son las editoriales que andan por ahí, que pululan con mucho panfleto. Sin embargo, la flor está enterrada, está quieta, pero al final será la mariposa la que vaya en busca de la flor. Nosotros somos esa flor y ojalá esas mariposas volantes que andan por ahí pululando algún día se planten en la verdadera historia, no solamente de España, sino del mundo, el mundo antiguo, el mundo contemporáneo y sobre todo con lo que está pasando cuando se tergiversa por parte de políticos, y no doy nombres porque lo sabemos, la verdadera realidad del minuto a minuto, del día a día. Por eso, queridos amigos, querida mesa, querido Jesús Ángel, querida Roxana, estoy encantado de estar aquí, de deciros que está a vuestra disposición esta editorial y, como decía al principio, los amigos son la medicina de la vida. Sigamos unidos ante causas nobles como esta causa tan hermosa que tenemos, que es la causa de la verdad. Sin más, simplemente les invito a que continuemos siguiendo el guión. No me quiero pasar más de tiempo. Gracias, Roxana, gracias, Jesús Ángel, gracias a la mesa y gracias a ustedes por ser tan amables y estar en este lugar emblemático. Un hotel que queremos mucho los periodistas, no solamente de España, sino también de otros lugares del mundo. Carlos, tienes la palabra. Muchas gracias, Carlos. Hay mucha gente que no lo sabe, pero efectivamente Madrid tiene un homenaje al ángel caído. No es la única ciudad del mundo, hay otras dos. Hay otra en Turín, en Italia, y otra en Quito, en Ecuador. Y cuando paseamos por el Parque del Retiro y vemos que le hemos erigido una estatua al diablo, nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué le hacemos estatuas a los malos? ¿Por qué no se las hacemos a los buenos? La estatua al diablo está situada a 666 metros sobre el nivel del mar. Casualmente el número de la bestia. No tiene nada de esotérico, a fin de cuentas. La altitud media de Madrid está en los 560 y tantos metros, con lo cual encontrar esa cota no es difícil, pero tiene su gracia. Puede parecer que tenga efectivamente algún elemento diabólico, ¿no?, en su interés. Lo cual nos lleva a plantearnos, ¿por qué le hacemos estatuas a las personas malas, no a los buenos? Jesús Ángel me propuso que diéramos un paseo y lo hicimos. Salimos a pasear por Madrid y estuvimos encontrando estatuas, quizás a héroes o quizás a diablos. Nos cruzamos con la de Simón Bolívar en el Parque del Oeste. A ustedes les dejo que lean el libro de Jesús Ángel para determinar si es ángel o diablo. Nos cruzamos con una placa que decía: aquí están enterrados los restos de Fray Bartolomé de las Casas, un hombre
del que se ha escrito muchísima literatura, pero también hasta que no lean el libro de Jesús Ángel no les dejo a su criterio determinar si era un hombre piadoso o más bien un falsario. Nos cruzamos con la placa de la calle Serrano, en pleno barrio de Salamanca, y nos dijimos, el general Francisco Serrano era bueno, ¿por qué? Por ser amante de Isabel II, por haberla traicionado después, por haber conspirado contra ella o por haber ordenado el asesinato de alguien. También les dejo a ustedes que determinen el final de esa pregunta leyendo el libro de Jesús Ángel. El caso es que él me pidió que explicásemos esto en un vídeo y lo hicimos. Pero no solo eso. Además pensamos que sus historias tendrían que estar ilustradas por el más grande pintor de batallas que jamás la historia ha conocido. Está en esta mesa con nosotros Augusto Ferrer Dalmau. Gracias. Gracias por ser un genio. Gracias por pintarlo. Y gracias por compartirlo con nosotros. Pero también gracias no solamente por ilustrar este libro de Jesús Ángel Rojo, sino además por haber hecho en exclusiva un cuadro para la portada. Augusto Ferrer Dalmau, ante un lienzo en blanco, decidió pintar lo que sería la portada de este libro, y pintó la canción de Villafáfila. En ella vemos a un Fernando el Católico humillado, entregando el poder a un yerno soberbio y ambicioso, Felipe el Hermoso, que finalmente acaba con los atributos que había tenido este rey católico. Es un elemento de nuestra historia, es la portada de un libro. Y todo esto se lo hemos pretendido mostrar en un pequeño vídeo. Dura apenas unos minutos. Es un pequeño paseo que Jesús Ángel y yo dimos por las calles de Madrid, y es el modo en que del blanco de un lienzo nace un cuadro que se convierte en la portada de un libro. Por favor, véanlo dentro vídeo. Grandes traidores a España. Porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Las civilizaciones rinden homenaje a sus héroes, pero también en ocasiones a sus traidores, a sus demonios, como esta estatua, la del ángel caído, el diablo en el Parque del Retiro de Madrid. Igualmente nuestra historia en ocasiones rinde homenaje a nuestros traidores, todos aquellos que Jesús Ángel Rojo ha reunido en este libro, Grandes traidores a España. Javier, porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. En España estamos muy acostumbrados a hacer homenajes a aquellos que quisieron destruir nuestra patria. Vamos a conocer algunos ejemplos. En esta iglesia está enterrado Fray Bartolomé de las Casas. Pasó a la historia por ser el gran defensor de los indios frente a la barbarie de los colonizadores españoles. Pero fue un hombre piadoso o un falsario que difamó a España y a su historia. Acusó falsamente a España de haber cometido el mayor genocidio que ha conocido la historia, por encima de que cometieron los nazis y los comunistas. Pues muchos le consideran un santo. Pues este señor es el padre de la leyenda negra antiespañola. En esta calle de la Almudena fue asesinado a estocadas Juan Escobedo, el hombre que había denunciado al secretario de Felipe II, Antonio Pérez, de haber estado conspirando con la princesa de Éboli en contra de los intereses de España. ¿Fue realmente Antonio Pérez quien ordenó el asesinato de Escobedo? Juan Escobedo descubrió que Antonio Pérez vendía secretos de Estado a los rebeldes flamencos, por lo que, antes de que le denunciara ante el rey Felipe II, Pérez preparó un plan para asesinarle precisamente, como tú me has dicho, en estas calles. Toda una conspiración. La conspiración o la conjura del Escorial, conocida por todos nosotros y que la hemos visto en alguna que otra película. Augusto Ferrer Dalmau, el mejor pintor de batallas del mundo, realiza en exclusiva un cuadro para la portada de Grandes traidores a España. Es la traición de Villafáfila. En la pintura, fiel a la historia, vemos a Fernando el Católico desahuciado por los nobles castellanos y obligado a entregar el gobierno de Castilla a Felipe el Hermoso.
Así se pintó el cuadro de una traición para la portada de un libro sobre traidores. Simón Bolívar acaudilló la rebelión en el Nuevo Mundo contra el yugo de los españoles. Pero ¿fue realmente un libertador para los suyos o más bien un lacayo de los británicos para usurpar el poder a los españoles? Simón Bolívar formaba parte de un sofisticado plan de los británicos para apoderarse de la América española. Por lo tanto, fue un lacayo al servicio de la pérfida Albión. Entonces, ¿no benefició a los pueblos amerindios? Simón Bolívar solo llevó guerras, muerte y hambre a Hispanoamérica. Y al final de su vida se arrepintió de todo ello. Pues ahí lo tienes. En la calle del Turco, que ahora se llama Marqués de Cubas, fue asesinado el general Prim en 1870. Tras la muerte del general, el destino de España fue realmente aciago. España llegó a una situación casi ingobernable, poniendo a nuestro país al borde del abismo. Pero, ¿quién ordenó matar al general Prim? ¿Fue el general Francisco Serrano quien, de ser el amante de Isabel II, pasó a convertirse en el mayor conspirador contra ella, quien ordenó el asesinato del general Prim? Todo magnicidio surge del núcleo duro del poder, y en esos momentos el general Serrano, que era el jefe del Estado, estaba en el núcleo duro del poder. ¿Será pues la historia quien deba juzgarle? En el libro damos algunos indicios, pero la historia todavía no la ha juzgado. Muchos son los vestigios y monumentos que nos recuerdan nuestra historia. Una historia plagada de héroes, pero también de traidores. Jesús Ángel Rojo les hace desfilar por su libro, para vergüenza de unos y sorpresa de otros. En la mayoría de los países, los traidores son considerados seres malignos y execrables. Sin embargo, en España no solo hemos ocultado a nuestros héroes, sino que hemos ensalzado de forma vergonzante a nuestros traidores. Grandes traidores a España. El tema requería la portada. Entonces, entre los traidores, que claro, has puesto una selección limitada, hay muchos más, pero tenía especial interés en poner a Felipe el Hermoso. Es que le tengo especialmente manía a este tío, o sea, porque encima es traidor y encima es de fuera. Aparte, era un maltratador porque dejó a la pobre Juana por los suelos. O sea, le tenía mucha esquicia y por eso elegí esta secuencia. También ya sé que nuestro rey pues estaba un poco derrotado, pero bueno, le puse al lado, hice una licencia, puse al lado un caballero español, un soldado español, para que no quedara tan desarmado. Pero es que este libro es muy importante. Este libro es la esencia de no dejar que los traidores a España se vayan de rositas. O sea, no hay nada peor en el mundo, bajo mi punto de vista, que el traidor a una patria. O sea, puede ser cobarde, puede tener un momento de debilidad, puede tener un momento de cobardía, pero el traidor solo se mueve por objetivos particulares, propios, o sea, materiales, no le importa a la sociedad. Lo estamos viendo ahora últimamente con el último caso. O sea, les motiva su avaricia, su rencor, y no merecen el olvido. Hay que recordarlos y que sigan teniendo vergüenza el resto de sus vidas. Por esto este libro para mí es es tan importante como el de los héroes, porque no hay que olvidarlos y que se avergüencen ellos y sus generaciones, porque sí, no podemos dejar pasar esto. Por eso yo creo que este libro es muy importante, y siempre que nuestro amigo José Ángel me llame, pues yo estaré encantado de colaborar contigo, porque todo lo que escribes es que a mí me apasiona. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y gracias. Hay rumores, Augusto, de que se ha quedado el cuadro. Jesús Ángel, ¿son ciertos o no? No, este cuadro me lo quedo yo esta vez. Sí, vale. Es el único que me quedaré. Augusto, muchísimas gracias. Quiero presentar a otra persona, a Pablo Victoria Vilches. Él es autor del epílogo Grandes traidores a España, es ex senador y congresista de la República de Colombia, es doctor en filosofía y economía y compagina además dichas facetas con la de historiador. Un aplauso muy fuerte para Pablo Victoria Vilches.
Juan Pablo. Bueno, creo que soy quizás el menos llamado a decir unas palabras en este magnífico foro, entre otras razones porque quizás por la novedad de estar ahora en España. Pero con Jesús Ángel Rojo me une una magnífica amistad. Y ahora, por supuesto, que acabo de conocer a Augusto Ferrer Dalmau, de quien pronuncié hace poco unas palabras que a mí no solo me parecía el mejor pintor del siglo XX y XXI, sino de todos los tiempos de España. Hace mucho tiempo que lo admiro. Por supuesto, aquí presente ante esta playa de queridos amigos, con quienes comparto, por supuesto, una ideología y una visión de España muy particular. Pero quería decirles a ustedes que, por supuesto, que se me nota en el acento que no soy español, pero nacional sí lo soy, sobre todo porque el loro viejo pues no aprende a hablar, pero me pueden notar en el acento que vengo de otras tierras, de lo que se llamaban las Españas. Soy de Colombia, he sido efectivamente político y ahora me he dedicado en este nuevo quehacer de observar la historia, lo que me enseñaron cuando era niño en el colegio, lo que se dice en los textos no solamente universitarios, sino en los textos de buenos historiadores, autores, etcétera, pero sobre todo las cosas que se le enseñan a uno en Colombia y en buena parte o quizás en toda América, menos en Colombia porque creo que los colombianos somos quizás menos antiespañoles que en otras latitudes, sobre todo desde el punto de vista partidista. Pertenezco al Partido Conservador, diferente del Partido Liberal, que nos separan unas grandes diferencias ideológicas. Pero quería decirles que efectivamente yo también fui víctima de esa leyenda negra, porque yo creo que todo país para cometer una traición necesita un mito, necesita una justificación, y esa justificación, por supuesto, es crear y profundizar en el mito de la opresión, en esos mitos tan recurridos y recurrentes en América, para poder justificar la separación de España, como muy posiblemente, si Cataluña se hubiera separado, comenzarían a enseñarles a los niños cómo los españoles los robaron y se les llevaron todo el dinero de Cataluña. De tal manera que, pero aquí el problema realmente de España, y me refiero a España concretamente, es un problema político. Y un problema político porque, como decía Cicerón, el que ignora la política permite que se elijan los peores. Y yo creo que hasta cierto punto los españoles, cansados de la política y de la politiquería, han abandonado ese magnífico ejercicio que es velar por los intereses superiores de la patria y de la nación. Pues bien, España, a mi juicio, perdió la batalla no solamente ahora, en este momento, de la política, sino de la propaganda. Y de la propaganda porque creo que España no ha sabido vender su imagen ante el mundo, como lo han hecho otras naciones. Y en particular me refiero que otras naciones explotaron el tema de Bartolomé de las Casas, hicieron la gran propaganda del genocidio español en América. Los españoles supuestamente asesinaron 20 millones de indígenas, que jamás América tuvo 20 millones de indígenas. Eso fue, por supuesto, también auspiciado, esa leyenda negra, por Bolívar y por los llamados libertadores. Pero lo que les quería decir es que había unas razones muy particulares de ciertos países para auspiciar eso. De Inglaterra, porque Inglaterra siempre le jugó al equilibrio del poder
y no podía permitir que España fuese dueña de la mitad del mundo con todos los recursos y ella quedarse simplemente con su isla y con algunos islotes en el Caribe. Inglaterra le jugó al equilibrio del poder y a aliarse con los enemigos de España para destruirla. Holanda, por supuesto, todos conocemos las guerras de Flandes, los 80 años de desangre de lo que yo llamo el Vietnam español en Flandes, y convenía a los intereses holandeses, pues, auspiciar esa propaganda y regarla por todo el continente americano en folletos y panfletos. E Italia, porque para los italianos creo que era demasiado duro que después de haber sido España una provincia romana, ahora España fuese dueña de media Italia. Entonces, como ven ustedes, los intereses de esas naciones confluyen en un solo objetivo: destruir a España. Pero había otro objetivo muy importante, que era destruir el catolicismo, que se había convertido en la muralla de defensa de Europa. Porque hasta donde llegaron los tercios españoles, hasta ahí llega el catolicismo en Europa. Y eso había que destruirlo. Pero bien, han mencionado a Bolívar, y hace unos minutos, cuando estábamos reunidos en un apartado allá abajo, decía yo que España era quizás el único país en el mundo que le erige estatuas a sus enemigos. Es que es muy curioso. Yo no sé si es el prurito de hacerse perdonar por las supuestas masacres y genocidios de los españoles. Quizás también por esa deformación que ha habido a lo largo de todos estos últimos años en los colegios públicos y privados de España. Quizás por todas esas razones, quizás por el complejo de finalmente haber entrado en el siglo XX con la Armada, con las dos flotas del Pacífico y del Atlántico destruidas por el otro país que no reparó y no se paró en mientes para pensar que había sido precisamente Bernardo de Galvez el que había coadyuvado y había realmente independizado los Estados Unidos de Inglaterra, porque fue Bernardo de Galvez, en sus 7 batallas ganadas en Inglaterra, que libertó a los Estados Unidos, porque le abrió un segundo frente a los ingleses, recuperó la Florida y se les metió en ese segundo frente hacia arriba, y no les quedó más remedio a los ingleses que capitular en Yorktown ante Washington, que Washington había perdido 6 batallas y lo iban a destituir por mal general. A España se le debe eso, pero a Inglaterra se le debe haberse sacado el clavo, la venganza en las independencias de América, es decir, toma y daque. Y recordaba abajo también con estos queridos amigos que me acompañan en la mesa, o a quienes yo acompaño en la mesa, que cuando quisimos, después de un libro que yo publiqué que se llama El día que España derrotó a Inglaterra, poner una placa en las murallas de Cartagena con la última voluntad de don Blas de Lezo, que era: ante estas murallas cayeron derrotadas Inglaterra y sus colonias. El primero que se opuso a esa placa, que pusiéramos esa placa cuando invitamos a 30 descendientes de don Blas de Lezo, fue el embajador de España en Bogotá. Y se opuso porque ahora éramos amigos de Inglaterra y no podía ser que pusiéramos esa placa tan humillante. Era la voluntad de don Blas de Lezo de 1741. En fin, yo creo que, queridos amigos, hay mucho que decir sobre esta magnífica historia de España que en otros libros
la ha retratado Jesús Ángel Rojo, la ha manufacturado en sus libros con profusión de detalles y magnífica prosa, sino que entre todos tenemos que hacer el esfuerzo por rescatar la verdad, por devolverle a los españoles el orgullo de pertenecer a una gran nación, a una nación que le dio la redondez al mundo, porque sin España el mundo no habría sido redondo. Y yo creo que tiene suficientes méritos, suficientes laureles, para que todos nosotros, americanos y españoles, y yo me encuentro entre los españoles porque me he nacionalizado en España con mis hijos y mi mujer, y me he dedicado a escribir la verdadera historia de España y la verdadera historia de la independencia de América por fuera de todos los mitos y de toda la basura que nos enseñan. Por eso me siento muy orgulloso de estar aquí entre ustedes, de ser amigo de Jesús Ángel y de todas las personas que hay en esta mesa y por supuesto de todos ustedes. Y pido, por último, no solamente los aplausos a este magnífico libro de Jesús Ángel, sino que nos metamos en la mente que debemos estar con España con razón o sin ella. Mil gracias a todos. Quiero recordarle a todo el mundo que estamos retransmitiendo este evento, esta presentación del libro en Radio Internacional 92.2 FM y en el canal de televisión, en estos momentos en directo en TDT MAD 33. Y simplemente, aunque no se hubiese nacionalizado, don Pablo, le quiero recordar, frase, artículo 1, Constitución 1812, la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Yo creo que eso lo llevamos muy dentro muchos y muchos lo tenemos muy claro. Y lo de que somos el único país que ponemos monumentos a nuestros villanos, totalmente cierto. Yo recuerdo una frase de otro historiador, pues por hacerte la competencia, Jesús Ángel, Juan Eslava Galán, que decía que somos el único país que tenemos las santas narices de estar subvencionando un cine que va en contra de nuestros intereses y de nuestra historia. Bueno, pues ese es este país tan maravilloso. Vamos a presentar ya a Jesús Ángel Rojo Pinilla. Él es el autor de este libro, triple autor, este seguro que va a ser bestseller exactamente igual que todo el resto. Él es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, experto en comunicación e imagen, cuenta con una amplia trayectoria en el mundo empresarial y periodístico, es fundador y director desde 1999 del Distrito y ha convertido este periódico gratuito en el de mayor tirada de toda la capital. Es académico de la Academia de la Diplomacia, caballero de la Orden Imperial Hispánica de Carlos V y caballero de la Orden Militar Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén. Amante y apasionado de la historia, ha recorrido Europa, América y Asia desde hace años investigando precisamente el legado español en todo el mundo. Y en sus viajes pues ha observado con asombro cómo durante siglos se ha pretendido destruir la civilización hispánica sin que nadie lo evitase. En este contexto busca reconstruir la identidad de nuestra cultura, denunciando la falsa leyenda negra antiespañola, rescatando del olvido un pasado único y memorable y ahora directamente pues dando caña, como se suele decir por ahí, a los grandes traidores de España. Pido un gran aplauso para Jesús Ángel Rojo y le doy ya la palabra. Buenas tardes. En primer lugar, permítanme darle las gracias a las personas que han colaborado con la elaboración y la presentación de este libro y de forma muy especial a nuestros patrocinadores, la Denominación de Origen de Vinos de Madrid y el Hotel Miguel Ángel. También permítanme dar las gracias a los miembros de esta mesa, gracias a Carlos Peñaloza y al Gran Capitán Ediciones por esta apuesta decidida por recuperar nuestra historia y además que nos la dejen contar sin complejos y ambigüedades. Muchas gracias, Carlos. También gracias a Javier Algarra, gran periodista español. Y digo español porque pienso que no hay nada más español que un catalán que se sienta español, por eso lo remarco. Y hoy además en esta mesa contamos con dos personas de Barcelona y lógicamente pues es un orgullo que todos los catalanes se hayan echado a las calles para decir basta, hoy más que nunca, a esa situación intolerable que se estaba viviendo en Cataluña. Y por eso remarco lo de español respecto a Javier Algarra, porque lleva muchos años
él luchando heroicamente contra esos felones, amigos, que quieren destruir nuestra patria. Y además, también gracias por ser coprotagonista del documental que hemos visto anteriormente. Agradecer al gran Carlos Cuesta, gran periodista y comunicador, que nos acompañe hoy aquí presentando este evento. Si por algo se caracteriza Carlos, es por su defensa de los valores que representa y significa de España. Y porque Carlos pretende que nuestra sociedad también conozca nuestro pasado y se sienta orgulloso de él. Mil gracias al mejor pintor de batallas del mundo, al excelentísimo Augusto Ferrer Dalmau. Todos sabemos que Augusto es un genio de la pintura, pero lo que no saben la mayoría de ustedes, que es mejor aún como persona que como pintor. Y para él le pido un fuerte aplauso especial. Gracias a Augusto por realizar en exclusiva la pintura de la portada, que ilustra además este libro. Y gracias también por el prólogo y por aportar en esta ocasión más de 30 pinturas para ilustrar esta obra. Es todo un honor contar de nuevo contigo, amigo. Gracias también al excelentísimo señor don Pablo Victoria Vilches, y Vilches con W, yo siempre lo digo. Y hay que remarcarlo porque si no se nos queja. Paladín de la hispanidad, amigos, en la América española. Y todo un ejemplo para todos de cómo hay que defender la civilización más importante del mundo. Que la civilización más importante del mundo no es la anglosajona, es la civilización española, que a pesar que han intentado destruirla por activa y por pasiva, sigue siendo la civilización que predomina en este mundo. Y en breve, si la seguimos defendiendo todos como debemos, veremos cómo la civilización hispánica dominará en el país más poderoso del mundo, que son los Estados Unidos de América. Por eso, dar las gracias a don Pablo por esa lucha titánica por defender nuestra civilización. Además, que un historiador de su categoría avale este libro, pues, escribiendo el epílogo, es un auténtico privilegio. Autoridades, amigos, gracias a todos por vuestra presencia hoy aquí en este majestuoso Hotel Miguel Ángel de Madrid. Decía Cicerón que una nación puede sobrevivir a sus locos y hasta a sus ambiciosos, pero no puede sobrevivir a la traición desde dentro. Un enemigo que se presente frente a sus muros es menos formidable, porque se da a conocer y lleva sus estandartes en alto. Pero el traidor se mueve libremente dentro de los muros, propaga rumores por las calles, escucha en los mismos salones oficiales, porque un traidor no parece un traidor y habla con acento familiar a sus víctimas, teniendo un rostro parecido y vistiendo sus mismas ropas, apelando a los bajos instintos que hay ocultos en el corazón de todos los hombres. Y curiosamente, si ustedes, como muy bien hemos visto en este vídeo, se dan una vuelta por el callejero patrio, podrán observar que todos o casi todos los traidores que salen en este libro tienen calles o incluso plazas con su nombre. Sin olvidar que personajes que pretendían el exterminio de todos los españoles y canarios, porque así era el decreto que hizo este señor, pretendía exterminarnos a todos, lógicamente los canarios también son muy españoles, ¿no? Pues este señor está homenajeado dando nombre a colegios públicos aquí en España. Y yo me pregunto, ¿por qué alabar a quien nos denigró? ¿Por qué no contamos sin complejos quién nos traicionó para poder entender mejor la verdad de nosotros mismos? ¿Por qué mantener este absurdo silencio? La traición no solo aviva lo peor del ser humano, sino además en sí misma, en su misma maldad, es capaz de cambiar la historia de las naciones y de la misma humanidad. Los cobardes siempre serán rechazados por las sociedades que conocen su pasado y se sienten orgullosos de él. Por todo lo anterior, amigos, no se entiende, por ejemplo, pongamos un ejemplo, como un supuesto hombre piadoso, como era Bartolomé de las Casas, acusó falsamente a España de haber cometido un genocidio mayor aún que el nazi o soviético, y encima lo hace en una de las empresas históricas más importantes de nuestra nación,
que fue el descubrimiento, conquista, pacificación y civilización de América. Gracias a este señor, nuestros enemigos encontraron el caldo de cultivo perfecto para hacer la mayor campaña de desprestigio que se ha conocido en la historia sobre una nación. ¿Y qué sucede cuando desprestigian a alguien? Que podrás robarle, matarlo o esclavizarlo sin que por ello te puedan recriminar nada. Y en la actualidad continúa este ataque por parte de los discípulos de este señor contra los valores de la civilización hispana sin que nadie diga o haga nada para remediarlo. A lo largo de la historia, muchos traidores han pasado como héroes, pero lo que tiene que conocer la opinión pública es que gracias a estos falsos ídolos, al servicio de la pérfida Albión, se logró destruir la mayor estructura política, espiritual, cultural, lingüística y económica de la historia, que fue la Unión Hispánica. En Grandes Traidores a España, aparte de descubrir cómo rompieron esa gran unión por ese plan digitalizado por la pérfida Albión, vamos a descubrir a otros traidores. Traidores que también tienen sus estatuas, sus calles, y además que son símbolos para, por ejemplo, los separatistas catalanes. Podemos conocer, por ejemplo, a Pau Clarís, quien entregó en bandeja Cataluña a la Francia del cardenal Richelieu. O como Bolívar y San Martín, esas dos personas consideradas libertadores, no solo en Hispanoamérica, sino también en España y en el resto del mundo, fueron agentes secretos al servicio de la pérfida Albión. O la batalla de Ayacucho, amigos, donde los masones españoles, pues lógicamente, se rindieron o acordaron previamente a la batalla que iban a perder. Les recomiendo ese párrafo o ese capítulo del libro, porque van a ver ustedes muchas similitudes con lo que pasa actualmente aquí en España. También verán, o se preguntarán muchas veces, ¿por qué murió el general Prim? Pues en el libro también veremos determinados puntos donde analizamos a quién benefició el asesinato del general Prim. Lógicamente ya lo han visto ustedes, hay una persona que pues, se lleva todos los indicios, ¿no? Pero lógicamente hay que ponerlo, como yo siempre digo, entre algodones y tenerlo claro. No hay una determinación clara, pero sí hubo una persona que le benefició y que todos ustedes saben. Y también, pues lógicamente, vamos a descubrir al iluminado que quiso anexionar Cartagena a los Estados Unidos de América, o cómo la bestia declaró la independencia de Asturias y León. Y por último, conocerán, como bien ha dicho Carlos, al último gran traidor a España. Ahora más que nunca es necesario conocer nuestro pasado, porque solo conociendo a los traidores del pasado conoceremos a los enemigos del presente. Y eso es muy importante, amigos, porque lo que nos quieren quitar, determinadas políticas educativas, determinadas políticas de comunicación, es que seamos huérfanos de nuestra historia. Y si somos huérfanos de nuestra historia, seremos más vulnerables, más fáciles de manejar, y lógicamente nos llevarán como un rebaño de ovejas donde quieran determinados líderes políticos. Por eso es muy importante que de una vez por todas digamos basta, y por lo menos que conozcamos la verdad. Luego ya ustedes decidan el camino que quieren tomar, si quieren tomar el camino de la derecha, de la izquierda o del centro, pero por lo menos sepan la verdad y que no les engañen. Porque como digo yo en el programa de radio, la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y por último, me gustaría terminar esta presentación haciendo referencia a un poema de don Diego Hernando de Acuña, capitán de los tercios de Flandes, que dice lo siguiente: por España, y el que quiera defenderla, honrado muera, y el traidor que la abandone, no tenga quien le perdone, ni en tierra santa cobijo, ni una cruz en sus despojos, ni las manos de un buen hijo, para cerrarle los ojos. Muchísimas gracias, amigos. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias a los asistentes, muchas gracias a Radio Internacional 92.2 FM, a MAZ 33
en esta retransmisión en directo que hemos establecido. Muchísimas gracias a todos y les invito de hecho a que permanezcan en dos de nuestros grandes colaboradores, en el Hotel Miguel Ángel y a través precisamente de un vino español al que quedan todos invitados, Vinos Denominación de Origen de Madrid. Muchísimas gracias y pequeño detalle, ya saben, allí un poquito a mi derecha tienen una mesa donde hay libros y este tipo de actos suele venir muy bien para pasarse por esa mesa y comprar un libro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La traición de los nuestros ha sido el mayor cáncer que ha afectado a nuestra patria. Conoced sus nombres en este maravilloso libro, Grandes Traidores a España. Nos despedimos desde el Hotel Miguel Ángel de Madrid. Buenas noches.